Bueno, si os parece, vamos empezando. Bueno, buenos días y bienvenidos a esta nueva sesión del Seminario Permanente de Historia Jurídica Internacional, que es un evento que se celebra en el marco de las actividades del proyecto de investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación, el uso procesal de la historia de la monarquía en litigios territoriales. Para inaugurar este curso 2024-2025, contamos con la presencia de un buen amigo de esta casa, del profesor Fernando Pérez Godoy, de la Universidad de Valparaíso, que es un especialista en historia del derecho de agentes y del derecho natural y en general de literatura jurídica en la Edad Moderna, por un lado, y que también lleva un tiempo trabajando, por otro lado, en historia del derecho internacional en el periodo contemporáneo, con investigaciones alrededor de objetos de estudio como la guerra hispano-sudamericana, la guerra del Pacífico. En colaboración con un proyecto anterior, ha hecho un trabajo sobre la cuestión de límites entre Argentina y Chile y el arbitraje británico de 1902, etcétera, ¿no? Además, evidentemente, de contribuciones acerca de la doctrina y uso internacionalista del siglo XIX, ¿no? Con trabajos acerca de Andrés Bello, evidentemente, y ahora se encuentra trabajando en uno sobre la doctrina jurídica de José Joaquín de Mora. Bueno, el profesor Pérez Godoy, en definitiva y en resumidas cuentas, es una referencia de este tipo de cuestiones en Chile y en América en general, y nosotros nos sentimos pues, muy honrados y muy agradecidos de contar con su presencia hoy en la Universidad Autónoma de Madrid. El tema que va a compartir con nosotros aquí hoy es el tema del proyecto de investigación que está desarrollando en los últimos meses o en los últimos años probablemente. Sí. Que versa sobre las relaciones entre las autoridades coloniales españolas y los mapuches, ¿no? Que es un tema muy sugerente para nuestro proyecto de investigación en el que, como sabéis, nos preguntamos acerca de cómo en el mundo del Estado moderno, en el mundo del siglo XIX, perviven algunos elementos que son propios de la historia de la monarquía y cómo alrededor de este fenómeno se producen problemas a la hora de traducir a la época contemporánea ese tipo de elementos o de instrumentos generados bajo otras lógicas que son muy diferentes, ¿no? El enfoque del profesor Pérez Godoy creo que va más o menos en esa línea, así que, bueno, pues sin más dilación, le damos la palabra y al final de su intervención abriremos, como siempre, un turno de preguntas. Bueno, adelante, Fernando. Primero agradecer por la oportunidad y saludar a los colegas acá presentes y a los cuales estimo mucho. No es la primera vez que nos encontramos. Así que encantado de poder ofrecer los resultados de investigación. Veo a Marta ahí, los otros colegas que están conectados, saludarlos también. Como mencionaba Héctor, es un proyecto de investigación que realizo ya hace el tercer año de investigación de estos proyectos Fondesit que me tienen acá. Y la pregunta de investigación, una de ellas, es justamente la que ustedes pueden ver en pantalla, estos parlamentos hispano-mapuches. La pregunta es si podemos hablar ahí de cosmopolitismo en esta suerte de encuentros que hay entre mapuches y la parte española, digamos, ¿no? En el sur de Chile, sobre todo en la frontera que se ha formado en el río Biobío, la frontera sur del imperio, un territorio que las fuerzas españolas no lograron someter. Entonces se da una serie de acuerdos de paz. Algunos mencionan son encuentros de nación a nación, instancias diplomáticas, diplomacia fronteriza, tienen una serie de interpretaciones en estos parlamentos hispano-mapuche. Me interesa sobre todo el directo los acuerdos que se llegan ahí, como si es que se puede hablar de tratados o acuerdos de paz, obviamente tratados. Yo a veces discuto esta idea, se critica un poco, obviamente estamos hablando de un pueblo indígena o una nación, un pueblo-nación, como se denomina a los mapuches, con un imperio básicamente. Entonces, no corresponde a los típicos sujetos del derecho internacional que firman tratados como los conocemos tal vez ya en el siglo XIX.
Esta investigación de los encuentros de estos parlamentos, así se les llama desde temprana época, parlamentos, se extienden durante prácticamente toda la época colonial e incluso hay evidencia confirmada y varias publicaciones de parlamentos y acuerdos, tratados, digamos así, me disculpan los más dogmáticos, ¿no? En época republicana, es decir, también se extiende a época republicana esta larguísima tradición de celebrar tratados entre ambas partes, ¿no? Ustedes pueden ver en pantalla una larga lista de la celebración de estos tratados. Aparece la fecha, aparece el lugar, normalmente son pequeños pueblos en el sur de Chile. Están los gobernadores que se hacen presentes por la parte hispana, digamos, son el gobernador, el capitán general, las autoridades máximas eclesiásticas, entre otros vecinos que se pueden también interesar en las discusiones que se van a tener ahí, en los debates, en las negociaciones, porque el Parlamento es también un proceso de comunicación entre dos mundos que portan ideas distintas, sobre todo en primer momento, acerca de cómo convivir, la coexistencia, que algunos historiadores también llaman coexistencia, entre dos mundos totalmente distintos y también obviamente en el derecho, ¿no? Eso lo voy a tratar un poco después. Parlamentos o Coyantun en el idioma, en lengua mapuche, que es el mapudungun, es una lengua que refleja también mucho, o sea, también estos parlamentos se expresan en esa lengua. Obviamente las actas de los parlamentos nos han quedado gracias a los registros de los gobernadores, algunos están en Chile, otros en Sevilla, en Madrid, pero está bastante documentado y ha sido objeto de compilaciones, estudios, ¿no? Estos parlamentos, como pueden ver ahí ustedes, aparece también el número de caciques, de hombres principales que participan en estas instancias de negociación. Atraviesa, repito, toda la época colonial, primero es 1593, y así tenemos una larga secuencia de parlamentos que llega hasta 1800, creo que ahí está 1803, aparece en la ciudad ya del pueblo de Negrete, y se pueden dar cuenta ahí el total de mapuches que participan en algunas ocasiones son más de 2000, 4000, ¿no? Son ceremonias de varios días, ¿no? Incluye una serie de ritos, además propios de la cultura mapuche, a los cuales la corona adhiere en el sentido de que respeta ciertas tradiciones y costumbres. Son instancias de pluralismo jurídico, creo que voy a tratar un poco más a fondo ese concepto porque creo que calza y explica de mejor manera estos encuentros bilaterales, por ejemplo. Repito, hay mucha conceptualización en la naturaleza también de los parlamentos, la naturaleza jurídica, si crean obligaciones o no, esos acuerdos. También son temas bastante debatidos entre historiadores, juristas, antropólogos, etnólogos que han trabajado acá en estos parlamentos. En el mapa que ustedes ven ahí a mi izquierda, está en el sur de Chile, río Biobío, y alrededor de él aparecen ahí con números los distintos parlamentos donde se han celebrado, estos pueblos que aparecen ahí mencionados. Y obviamente no voy a entrar en detalle de todos ellos, sino demostrar un poco la continuidad de estas negociaciones en las cuales se busca como objetivo principal restaurar la paz luego de el quebrantamiento de la misma, luego de ataques de algún tipo de incursión, ya sea mapuche o española, crímenes que se han cometido, qué sé yo. Vamos a ver un poco las
lo que planteaba cada parte, en las demandas que hacía la otra, pero ahí están un poco más sistematizados. Repito, hay también un antecedente en 1825, ya formada la República Chilena, de un parlamento sostenido en aquella época, en que se tratan básicamente los mismos temas. Tipos de alianzas que se pueden hacer, alianzas defensivas, pero a mí me interesa más la parte colonial. Creo que esto lo ha presentado en Nápoles, ¿no? Bueno, Héctor ya lo dio, conoce un poco el tema, si usted puede ver acá el Parlamento Negrete de 1808 y el de Tapigüe en 1825 establecen en las bases de acuerdo puntos muy cercanos, ¿no? Muy parecidos, ¿no? Es decir, ser fieles y obedientes, vasallos, lo que le pide la corona en 1808, en Tapigüe en 1925, la autoridad chilena republicana les pide hacerse parte de una sola familia, ingresar a la república, asistirla, ser enemigo de los enemigos, en el caso español, ¿no? Está hablando de los ingleses. El caso ya republicano también, ayudar a repeler la guerra contra los agresores, hablando ya en el contexto español, es decir, Alianza Mapuche-Chile o la República Chilena contra los españoles en plena guerra de independencia o lo que quedaba de ella. Cuestiones ya más de comercio, de asegurar caminos, etcétera, etcétera. ¿No? Un poco de ejemplo de que hay una continuidad entre estos parlamentos en época republicana y ya la época colonial y la época republicana. En 1810 comienza el periodo de revolución en Latinoamérica en general, en Chile, y en 1825 se está discutiendo la formación del Estado, los primeros ensayos constitucionales, y básicamente lo que se preguntan los juristas en esa época, el tema que estoy estudiando ahora, es qué hacer con toda esa larguísima tradición de los parlamentos, con ese listado, ¿no? De acuerdos que fijan un antecedente y que por lo menos la parte de Mapuche continúa durante la época republicana tratando de hacer valer, ¿no? Como fuente del derecho. Y dicen acá hay una serie de acuerdos celebrados que fijan una serie de privilegios, qué sé yo, y vamos a ver cuáles, de autonomías que podemos tener, y aparece un nuevo orden jurídico, ¿no? Una ordenación territorial totalmente distinta a lo que tenía la corona, obviamente, se ha conformado ya una república, se comienzan a buscar las primeras constituciones, aquí los periodos de ensayo constitucionales, para los más delicados, anarquía constitucional, porque una serie de constituciones, como en toda Latinoamérica, se van a veces contradiciendo, duran un poco, un año, qué sé yo, ¿no? Entonces, una época de reformulación en muchos aspectos, pero por lo menos lo que es Parlamento y las demandas de este pueblo mapuche continúan, ¿no? Y ellos quieren hacer básicamente valer esos tratados, repito, entre comillas, tratados, y eso es una larguísima y amplia discusión que se da ya en época republicana. Para quienes tengan interés, nosotros en Chile decimos el pan salido recién del horno, es decir, cuando uno publica algo que ha sido recientemente publicado, en mi caso, publiqué un artículo de Historia Constitucional acá en España sobre el tema, sobre monismo y pluralismo jurídico en Chile, en el caso ya republicano realmente tal, como los juristas y constitucionalistas en Chile lidian, o sea, se enfrentan a todo este antecedente colonial de los tratados. En el último, creo que salió la semana pasada, en la Historia Constitucional, se tiene hecho una mirada, aparece ya esto en época republicana. Que es larguísimo, los conceptos, cómo se transforman, ¿no? Podemos discutirlo más adelante. Lo que es específicamente la presentación de hoy, quisiera retroceder un poco a épocas coloniales, y quisiera ir a uno de estos primeros encuentros entre españoles y mapuches, que es en 1605 en el fuerte de Paikabí.
¿no? En 1605. Y leyendo las actas de ese registro que han dejado los oficiales españoles de este encuentro, me percibo, ¿no? Y me sorprendo de lo siguiente. Cuando las autoridades llegan al sur de Chile, a Concepción, que era la ciudad más fuerte en la frontera, se dan cuenta de que hay una serie de abusos perpetrados por los españoles, así que informan de esta situación, y se inicia obviamente una serie de negociaciones en las cuales el gobernador de Chile, en esa época, el gobernador es que siempre se me confunde, José García Ramón, establece lo siguiente, una base de acuerdo, una base de acuerdo que es la siguiente. Por la parte española dicen a los caciques principales que se presentan ahí en representación de sus comunidades, les pide lo siguiente, dicen, reconozcan la soberanía del rey, pasan a ser vasallos, tendrán la libertad de todo vasallo, van a pagar un tributo moderado, alianza defensiva, en el sentido muy del derecho de la guerra, que recuerda mucho el derecho, las alianzas que se forman entre estados. En este caso está haciendo referencia a esta alianza defensiva, a que los mapuches no hagan acuerdos, no lleguen a ningún tipo de alianza con los ingleses o con los holandeses. Un gran temor en esa época de que, y se prolonga, esa es una de las peticiones que hacen los españoles siempre a los mapuches: por favor, no hagan ningún tipo de alianza ofensiva en ese caso, ¿no? Que no vayan a concertar ningún tipo de campaña común sobre todo contra el virreinato peruano, porque lo que tienen los españoles, las autoridades, cuando uno ve estas actas, es que por el sur de Chile, con ayuda de los mapuches, ingresaran hasta Lima. Ese era perder entonces la provincia en Chile y amenazasen ingleses, holandeses, las fuentes herejes, ¿no? ¿Ya? Y atentaran finalmente contra el Perú. Así que alianza defensiva, ¿no? Ser enemigo de nuestros enemigos era uno de los puntos fundamentales, ¿no? Y otras cosas que ya uno ve también cuando analizan estos juristas de derecho internacional o antiguo derecho de gente, que se llama historia, de muchos, aparece esto de asegurar caminos y puertos, ¿no? Abrir los puertos, pero sobre todo asegurar los caminos para asegurar también el comercio, los intercambios de los prisioneros y obviamente la evangelización. Debería estar en primer lugar, ¿no? Pero vamos a ir al final porque obviamente es un mandato papal que se lleva en la altísima tradición de legitimar la extensión de la frontera sur, en este caso, por medio de las misiones que sabemos en Chile, por lo menos el sur de Chile, son muy fuertes, sobre todo las jesuitas en esta época. En este mismo parlamento, el de 1605, el gobernador les dice: los soldados españoles que están aquí no son para hacer la guerra, sino que simplemente buscan asegurar que los curas, que los misioneros puedan con tranquilidad propagar la fe, ¿no? Evangelizar a los indígenas. Y eso estaba también ahí en algunos escritos, sabemos, de teólogos y juristas de este derecho de gentes. Por la parte mapuche, es lo que más me interesa acá. También tenemos el intercambio de prisioneros, el fin del servicio personal. Ellos quieren pagar un tributo, aceptan pagar un tributo moderado al rey, pero que ese pago de ese tributo no
no devenga en una, o no se traduzca en un servicio personal, que es el gran problema en este caso, porque muchos españoles sometían a una especie de servidumbre enmascarada, dice la fuente, por medio de ese pago de tributo, ¿no? Muchos abusos, fechorías, esto es muy común, obviamente en un territorio de frontera, de guerra, ¿no? Piden volver a sus campos, piden además regalos y otras suertes de productos que traen los españoles que les llaman mucho la atención, los típicos intercambios diplomáticos, qué sé yo, que se hacen regalos, agasajos, ¿no? Y está muy ligado también al comercio. Cuando uno ve la fuente, entonces no hay aquí ninguna demanda, como se ha querido ver muchas veces, de los mapuches de crear un Estado, de querer independizarse absolutamente, de querer formar, qué sé yo, una confederación aparte, no sé, porque ellos tampoco son un Estado en términos westfalianos, ¿no? Son una serie de clanes, ¿no? Una organización que son las llamadas Ayarrebo, que son una confederación, digamos, ¿no? Que es la máxima organización que se presenta en estas instancias. Podría tal vez decir un poco más adelante sobre la organización política social de los mapuches, ¿no? Pero el punto que me llama más la atención y que da un poco más para hablar del cosmopolitismo, ¿no? Y de cómo la corona es tan flexible para aceptar ciertos usos y costumbres. En nombre de la paz, en nombre de mantener, de restaurar la paz y el equilibrio, ¿no? La coexistencia, va a aceptar ciertos usos y costumbres. Esto ya venía mucho antes, en las leyes nuevas, qué sé yo, aceptar ciertos usos y costumbres de estos pueblos, a pesar de que podían estar incluso, aunque la legislación lo prohibiera, estar incluso en contra de lo que era la tradición jurídica occidental. Este es el caso, y lo que más me interesa acá, en el Parlamento de País-Caví, la fuente aparece País-Caví con recorte, con larga, es una traducción realmente española de la época, y aparece, cuando yo leo esto, aparece lo siguiente. Básicamente la demanda, una de las demandas de los mapuches, es poder seguir practicando la poligamia. Es fundamental para nosotros reconocernos como vasallos, reconocer la autoridad real, qué sé yo, comercio, intercambio de los cautivos, etcétera, ¿no? Para restaurar el equilibrio, digamos, es poder la corona hacer, digamos, nuestras prácticas poligámicas, que es parte de nuestros usos y costumbres, como aparece acá. Cada indio principal, cada cacique, puede incluso tener 20 mujeres. Entonces es una petición que hace acá a la corona. ¿Y qué es lo que dice el gobernador? Aunque va contra la ley de Dios, ¿no? Voy a aceptar que se sigan rigiendo por esa costumbre. Obviamente, si se han bautizado, si han dejado a sus mujeres y quieren casarse, digamos, ¿no? Quieren el matrimonio cristiano, ya no pueden volver atrás. Ya no pueden volver atrás. Pero en norma común, digamos, ¿no? Por favor, que no les sean arrebatadas sus mujeres. Pasaba mucho esto del servicio personal, que mencionaba que eran las principales reclamaciones que hacen los mapuches. En ese servicio personal, obviamente, eran tomadas mujeres, doncellas, ¿no? Por los españoles y afectaba, obviamente, la cultura social y económica de los mapuches. ¿Por qué económica? Porque el matrimonio mapuche es una compraventa. Las mujeres vendidas, digamos. Entonces, tiene ese carácter también económico. Ya voy a hablar un poco más del matrimonio propiamente de mapuche.
La poligamia, como sabemos, y yo no soy especialista, digamos, en familia, lo sabemos, que había sido condenada en múltiples ocasiones, ya la tradición jurídica romano-canónica había establecido un matrimonio, sabemos, ¿no? Hombre-mujer, consentimiento, cohabitación por largo tiempo, o sea, por el transcurso del tiempo, por el fin de la procreación, ¿no? Había estado en los Concilio de Trento también, hay una serie de medidas antipoligámicas. En las leyes de Burgos también aparece cada ley, por favor, deje a sus múltiples mujeres que se case con una a la manera cristiana, dice, ¿no? La corona, los concilios de Lima, 1, 2 y 3, también promueven dejar atrás esas costumbres, esos usos que mencionan ahí en las fuentes, que son totalmente contrarias, repito, no solamente a la ley de Dios, como aparece ahí, sino que también a la política de la monarquía. ¿Sí? Aparece la ley de Burgos, repito. No sé si tengo la cita acá, pero Concilio de Trento también antes, ya después va también a establecer el modelo de matrimonio cristiano como una de las fórmulas, ¿no? De civilización, en el sentido de que ojalá estos pueblos pudieran adoptar rápidamente también el matrimonio, obviamente porque el matrimonio exige antes el bautismo. Y lo que más se quiere es bautizar, es decir, que ingresen a este orden cristiano, ¿no? Y es lo que promueven las autoridades seculares y eclesiásticas. Así que era un punto muy fuerte, ¿no? Que está cediendo acá el gobernador, y me llamó por tanto la atención, ¿no? Como cuán flexible podía ser en este caso de mantener la política. Y ya para ir cerrando, porque creo que estoy en la hora, es en este episodio 1605, es fundamental la actuación del padre Luis de Valdivia, que es un jesuita muy lector de Vitoria, de las casas, está en el sur de Chile, él va y es una especie de etnógrafo, va a las comunidades, aprende el idioma, aprende de sus costumbres, informa al gobernador, va a los parlamentos, es un consejero que está obviamente haciendo de interlocutor o mediador cultural, a pesar de que existen ya todos estos parlamentos, existen los llamados lenguas, los comisarios de naciones, son dos instituciones que se van creando en el tiempo, que permiten justamente dialogar en términos culturales, no solamente lingüísticos, a ambas partes, ¿no? Permiten acercar posiciones. Son mediadores, y Luis de Valdivia cumple justamente este rol, va a acercar las posiciones y va a informar y va a tener esa delicadeza, ¿cómo se puede decir? Va a percibir, digamos, que hay ciertos valores, principios, reglas dentro de estas comunidades que son necesarios respetar para mantener la paz y para, digamos, lograr restaurar algún tipo de orden en esta frontera que, repito, es una frontera de guerra. No hay que olvidar aquello. Son pueblos que están nuevamente en guerra, que cada tanto explota nuevamente un conflicto y lo que se quiere es volver a restaurar la paz. Y una de las cartas que envía un provincial en 1612, un poco romántico, ¿no? Lo que establece ahí, que él sueña con ver a las mujeres y a las niñas quedando sin temor a los españoles. Porque él sabe justamente que la poligamia es uno de los fundamentos de esta cultura, y ahí, por tanto, esta apreciación de que debe respetarse para, repito, mantener la paz entre ambas naciones, entre ambos bandos. Último punto. ¿Por qué importan estos parlamentos? Es porque es posible visualizar costumbres indígenas. Es posible, si uno quiere estudiar los derechos indígenas, los derechos constitucionales indígenas, y eso es un concepto muy, muy discutido,
pero si uno quiere saber cuál es el derecho de estos pueblos, cómo se manejaba, o cuál es la institución del matrimonio, sin caer en neocolonialismo ni nada, cuando uno ve este tipo de parlamentos, el valor que se da, la vigencia que tiene, las sanciones que se dan, digamos, ¿no? Son bastante interesantes, ¿no? Una puerta abierta, por tanto, para poder estudiar cómo y cuáles son las tradiciones jurídicas en general, ¿no? En este caso, los mapuches. Y en el caso de que nos ocupa acá, más para acercarlo al seminario realmente da cuenta esta instancia de los parlamentos de esta monarquía flexible, ¿no? Este imperio poroso, estas autonomías locales que se van incorporando, en los cuales prima el casuismo, en este caso, ¿no? Priman los consensos, priman distintos agentes, ¿no? Priman distintos derechos que van confluyendo. Si uno ve acá argumentos, qué sé yo, desde la parte indígena, pero también hay argumentos que son muy cercanos a derechos agentes. Obviamente está la legislación castellana, hay normas de la moral religiosa, qué sé yo, ¿no? Confluyen ahí cuando uno analiza estos parlamentos, cómo administrar, por ejemplo, toda esa realidad altamente homogénea, repito, son rasgos propios de, sabemos, estos imperios, estas monarquías compuestas, imperios por tratados, se ha discutido mucho esta heterogeneidad que podemos ver en cada parlamento. Obviamente a microescala cada uno, pero si uno hace una lectura un poco más larga de todo el periodo colonial, aparecen, digamos, ¿no? esos rasgos que la historiografía tanto ha tratado. Sé que hay mucho más, podemos discutirlo, así que bienvenidas sean las preguntas, críticas, comentarios, y espero que les haya gustado el acercamiento a estos parlamentos españoles. Muchas gracias. La pantalla. Bueno, enhorabuena, me parece interesantísimo la fuente que está trabajando, tu trabajo, también tus otros trabajos, como hemos estado así. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Por qué cosmopolitismo? ¿Por qué está claro? Porque no has hablado de eso, hablado de las fuentes, que me parece interesantísimo. Si pudieras contarnos un poco más. Sí, más que nada, no sé si... No oigo nada. Sí, claro, pero igual no oigo a Laura. A lo mejor sí, el micro. Sí, se debería escuchar. ¿Por qué estás Oigo, perdón, oigo lejos y no os veo. Ah, que oyes. Bueno, no nos va a ver. Vale, porque hay. Sí, y hay como eco. Bueno, sigue con la respuesta y ahora tratamos de ajustar. Sí, más que nada, bueno, tú, Laura, también conoces mucho la historiografía del derecho internacional. Más que nada saco el concepto historiográfico, en el sentido de que cosmopolitismo, en el sentido de encontrar en un cierto orden internacional distintos tipos de actores a los cuales se les va reconociendo personalidad jurídica, digamos, ¿no? Pero también se acepta una diversidad de costumbres y que son toleradas, por tanto son posibles de este diálogo, digamos, ¿no? Intercultural, por decirlo de esa forma, ¿no? Que tal vez lo distancia mucho del siglo XIX en adelante, ¿no? Todo se vuelve más rígido, ¿no? Acá hay una serie de actores plurales que no responden obviamente a la imagen ya más clásica del derecho internacional en base a estados, ¿no? Siglo XIX, XX. Acá me cuesta mucho a mí encontrar esos conceptos, digamos,
soberanía permanente tal. A pesar de que hay mucha literatura que dice, claro, muchos pueblos, Estado-nación, pero uno no ve, digamos, esas demandas por libertad, por soberanía, por eficacia. Lo que están haciendo ellos es apelar a tolerancia de distintas visiones del mundo como la visión que se expresa, por ejemplo, en este caso, en la poligamia y en la aceptación de la monarquía. Por eso maquinaban ese como político. Más podemos cambiar también, digamos, a mí también me a veces, como que no calza mucho. Tal vez podría ser más pluralismo, qué sé yo, pero me llama la atención también que la corona acepta estas cosas, digamos, en contra de la tradición jurídica occidental, ¿no? Mandato papal, qué sé yo, la tradición romana, muy fuerte, derecho castellano, qué sé yo. Entonces, la diversidad también se puede llevar, me parece que calza bastante con lo que uno ve en las fuentes. Sí. Me da una sensación, no sé, y tampoco digo una respuesta, y te una sugerencia, pero me da una sensación de un cierto, como hay relaciones de dominación aquí, sus parlamentos son importantes para legitimar determinados intereses, la monarquía es, de alguna manera, que tiene. Entonces me da una sensación un poco de blanqueamiento y relaciones de poder. Cosmopolitismo parece un término demasiado neutral, demasiado apelando a intercambio cultural, no sé, quería algo más duro, más de la violencia, un poco, no sé, una sensación que lo que tú has contado es interesantísimo y conoces, por supuesto, todo esto. Sí, por eso digo yo. 97, creo que es el libro de Williams, ¿no? Sobre los tratados y luego Claret y tal. De hecho, también, Vamos, que los comentarios no Sí. provocar. uno puede Pensar, puede hablar de tratados coloniales, tratados desiguales, que también hay un montón de partes, otomanos, ahí. Yo también estoy buscando un poco cuál sería la mayor precisión conceptual para este caso, pero sí, obviamente hay una relación de poder fuerte, esto es una especie de conquista, ¿no? Pero hay una parte que se resiste y que obviamente algunos dicen, ¿por qué nacen los parlamentos? Es porque son zonas y pueblos que la corona no pudo someter y por tanto llega a acuerdo y alcance por alcanzarse, nada más. Y porque desde Lima dicen, no podemos invertir más dinero, ¿no? Porque los vecinos no quieren participar más de esto, ¿no? Y vamos a seguir gastando dinero en pertrechos, en armas, qué sé yo. Mejor llegamos a este tipo de tratado, ¿no? Pero obviamente ese fondo es clarísimo. Totalmente de acuerdo en esa apreciación. Pero me gustaría ser más romántico también hablar de esto. Sí que hay cierto acuerdo, hay cierto diálogo de paz. Pues yo agradezco también la intervención que me gustó mucho, sobre todo porque no conocía tanto sobre los parlamentos, pero sí conozco más sobre los pareceres estos de juristas y teólogos escolásticos, que algunos son paralelos ahí, pues sabes que justo antes de 1605 de ese parlamento pues está la derrota de Puralagá, y luego está la misión esta que envían los colonos chilenos también con Melchor Calderón, con varias figuras ahí que muchos, bueno, pues, me dedico yo principalmente desde la Escuela de Salamanca y todo esto, pues son discípulos de Melchor Cano, y luego está también ahí Agustino Bastones, Dominico Lizárraga, que era obispo en la Imperial, una de esas ciudades que arrasan los mapuches. Entonces ahí hay toda una serie de pareceres escolásticos, incluso alguno elaborado por capitanes seculares, ¿no? Y a mí lo que me daba la impresión, claro, los pareceres son diferentes porque ahí ya no están, ya no es una relación con un otro, sino que es un diálogo entre españoles, ¿no? Entonces, cuando van al Consejo de Indias, hay diferentes actitudes porque les intentan aplicar, o sea, lo que piden al Consejo de Indias en torno a 1601, les intentan aplicar los títulos del derecho de gente los más perjudiciales posibles para poder esclavizarlos, hacer la guerra de sangre y fuego y esclavizarlos, ¿no? Entonces dicen, bueno, algunos de ellos nunca han prestado obediencia, no están convertidos, entonces son otro pueblo, no saben muy bien si son una nación, si son varias, pero tampoco les interesa. Y siempre está ahí un poco la indefinición de, bueno, es que ellos, a diferencia de otros pueblos, no hay un Moctezuma, no hay un Calzonsi, no hay un príncipe, sino que es una comunidad que no sabe muy bien
qué religión ancestral tenía. Parece que hay diferentes autoridades y no saben muy bien, pero tampoco les interesa precisarlo, ¿no? Porque luego, sobre todo, toman otro discurso, que es el después de las Alpujarras en Granada de los 70. Ahí hay una justificación por primera vez en el mundo cristiano, que se conozca al menos, de esclavizar a tus propios vasallos ya bautizados como rebeldes y apóstatas, ¿no? Y entonces toman eso también para los mapuches y para otros pueblos. O sea, se puede ver en perspectiva global porque también lo aplican contra los chichimecas en el norte de México, contra los moscas también en Colombia, contra lo que hoy es Colombia, ¿no? Entonces, es muy curioso cómo se aplica la lógica de vasallos rebeldes, pero al mismo tiempo la de que son otro pueblo distinto. Y mi opinión es que no les interesa muy bien clarificar lo que son, pero te quería preguntar precisamente si dentro del proyecto estáis también analizando lo que serían como dos tipos de discurso diferente, los propios discursos dentro del grupo de españoles, que Luis de Valdivia también está orientado ahí como a dulcificar un poco la posición de Escolásticos Pérez, ¿no? Y lo que son esos discursos para el Consejo de India, para el virrey también, ¿no? Y otro tipo de discurso que sería más bien con los parlamentos hispano-mapuches, y que en la medida en que ya cuando los españoles van a sus propias instancias, no trasladan todo esto, no respetan este tipo de parlamentos acordados con los mapuches, sino que continuamente están pidiendo al Consejo de Indias que les den autorización para esclavizarlos, que ellos mismos no respetan el derecho de la gente nunca. Cuentan ejemplos de que al día siguiente firmaron esto y al día siguiente estaban otra vez arrestados. O no respetan la diferencia de personas entre soldados, mujeres, niños, clérigos. Violan los caminos, toda la seguridad de los caminos. Sí. Si también analizabas ese punto. Sí, de hecho, tengo un artículo y también estoy ahí con Calderón, que me ha hecho también que justamente, como tú mencionas, trata argumentos pro y en contra, ¿no? Creo que se juntan en una iglesia, no recuerdo cómo fue el episodio gay. Y claro, él dice, como conclusión, hay que esclavizarlos. La única forma que nosotros tenemos para mantener la colonia, ¿no? Para tener españoles en Chile es esclavizar a los niños, servicio personal. Si no, nos quedamos, ¿no? sin presencia, ¿no? Soberana acá en España, y ahí un poco complementa lo que mencionaba. Si dejamos esto como tierra nubis, digamos, ¿no? Entran los cualquiera. Entonces, está muy vinculados. Y eso sí, todos esos pareceres. Sí, creo que un artículo hace poco en el artículo de Constanza, de Chile, que es como uno de los mismos. De oro, porque claro, son distintas cosas. Pero, por ejemplo, el de Calderón me llamó la atención de que una, por ejemplo, de los puntos para, digamos, argumentar, volver al servicio personal, era el de la poligamia, ¿no? Bueno, eso está contra la tradición, muchos son bautizados, qué sé yo, y como tú mencionabas, es momento de castigar en el sentido de han caído en la esclavitud por rebelión, ¿no? A pesar de que, claro, se han bautizado, han tenido un matrimonio cristiano, qué sé yo, pero están todo tan heteros, se olvidan, se van de nuevo. Es decir, por ejemplo, casos, y hay muchas otras narradoras que estas costumbres además tienen los españoles, y sobre todo algunos Valdivia, después sí contacto. Dice, cuidado porque esa poligamia se han pasado muchos españoles al otro lado, a la frontera mapuche, y se les ha descubierto también con muchas mujeres. Entonces, ya no solamente es algo de ellos, sino que están como contaminando con la poligamia, y dicen, ok, que sí, incluso párrocos dicen, los mismos se han quedado, no han vuelto a Santiago, qué sé yo, porque se le ha descubierto con poligamia, con muchas mujeres. Así que es bien, claro, bien inestable, esa situación es bien caótica, estos tratados, a veces un cacique no está de acuerdo y rompe todo, digamos, ¿no? Y hace caer los acuerdos,
porque claro, no hay una cabeza, no hay Moctezuma, no hay un poder central. Y bueno, también discutíamos ahí en Nápoles, el Parlamento es cogiante, ¿no? Es hablar, conversar entre los caciques, ¿no? Es una serie de conversaciones. La decisión que se toma es ya producto de una serie de acuerdos de procesos de comunicación interna. Para muchos, y también me incluye, me convence bastante, el Parlamento es un ejercicio del derecho o de las costumbres también indígenas. Esto de, por ejemplo, un cacique le pregunta a otro si puedo utilizar un río, si puedo, qué sé yo, casarme con tanto, ¿no? Entonces son una serie de acuerdos micros, ¿no? Intraétnicos que después se llevan, digamos, a un nivel interétnico, ¿no? Ya sé. Por eso se calza, digamos, y se reúnen cada tanto. Pero hay casos, ¿no?, documentados de que un cacique está listo, todo el acuerdo de paz, y se enojó con otro y mandó todo a la gente, y se acabó, ¿no? O uno de su familia, ¿sí? Entonces, todo muy, muy estable, eso sí, lo respetan bastante. Lo que hace, digamos, bien difícil conciliar la doctrina jurídica, que se llama el derecho vigente, que es tan rica, con la realidad fáctica, ¿no? Con todo lo que ocurre acá. Aparece el argumento, es cierto, pero finalmente no hay mucho, no hay match, digamos, ¿no? Algunas cosas que pasaron, ¿no? Como situaciones de hecho. Pero sí, hay que complementar, yo creo, con los pareceres. Muy, muy buena precisión, sí. Una intervención. Sí, 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 puedo hablar. sí, adelante. Sí, pero ¿por qué no me quitáis esto? Porque es que no, tengo aquí lo de las filminas estas y no veo nada. Ahora, muy bien. Bueno, primero de nada, vamos, felicitarte porque yo creo que no es un tema, es un temazo, ¿no? O sea que realmente es algo muy ilustrativo, ¿no? Para entender bien lo que, bueno, en definitiva son las formas de organización y de poder dentro del antiguo régimen. Un antiguo régimen que no tiene el poder que va a tener después el Estado. Esto es una cosa muy, muy obvia, pero claro, es que esa cosa muy obvia pues explica en parte, en un sentido muy, muy, muy pedestre, el por qué, digamos, los españoles aceptan, aceptan esto. Pues porque no les queda otra, no les queda otra. Quiero decir, esto es una cosa muy vieja. O sea, si tú puedes gobernar directamente, pues lo haces. Pero como la mayoría de las ocasiones no puedes gobernar directamente, pues entonces tienes que apoyarte en las oligarquías locales y en la forma que estas comunidades se estructuran. Por lo tanto, y un poco vuelvo a la cuestión que yo creo que te ha dicho Laura, porque no veía nada. Claro, hablar de aquí de cosmopolitismo es un poco, yo qué sé, llevar conceptualizaciones actuales hacia atrás, ¿no? Es decir, si no les queda otra, pues entonces mejor que los caciques se sigan casando con 25, ¿no? Antes de estar, yo qué sé, bueno, y respecto de temas de conceptualización, vamos a ver, esto como siempre las categorías son un problema, ¿no? Cuando tienes que ajustar una categoría muy hecha a situaciones que no la produjeron en principio. Pero claro, esta situación de los parlamentos, de la dependencia, etcétera, etcétera, en definitiva, a lo que digamos, se parece ser una relación feudal. Es una relación feudal, en el sentido de por una parte, tú me aceptas que yo soy el primero, pero por otra parte, tú tienes una autonomía jurisdiccional que se expresa como se expresa. Es decir, es lo que, y perdonad lo que sabéis que estoy haciendo, pero es lo que en el siglo después, bueno, primero se va a utilizar en la Francia
del antiguo régimen, pero luego después se va a utilizar ya en el 19, es lo que se llama suceranía, no es otra cosa, es suceranía. Es decir, una, entre comillas, soberanía compartida que hace que tanto una parte como otra no tengan el control de todo, ¿no? Ahora, sobre el tema de... eh, no estoy diciendo que se ponga que la relación entre los mapuches y tal es de feudalidad, pero quiero decir que la corona no está haciendo ahí una cosa muy desconocida. ¿Eh? No es, está ajustando cosas conocidas a una situación que tiene sus enormes particularidades. Claro, por ejemplo, eh, parlamentos, bueno, si se llaman así, pues se llaman así, pero claro, eso quiere decir un parlamento es la representación de las diferentes comunidades como les dé la gana hacerlo, pero al mismo tiempo el parlamento tiene sentido en la medida en que hay rey o delegado del rey. Si no, no estamos hablando de parlamento, estamos hablando de otra cosa. Digamos, de un parlamento estamental. ¿Eh? Entonces, naturalmente, yo no sé hasta qué punto en estas reuniones que me han sorprendido de 4.000 personas, etcétera, etcétera, tú tienes por un lado a los caciques, pero luego después tienes a otro tipo de representación. Porque no creo que 4.000 y pico sean caciques, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo no estoy diciendo que sean las mismas cosas, lo único que estoy diciendo es que normalmente cuando vas a gobernar o intentas gobernar en otro sitio, no te puedes desprender, ¿no? De las cosas que conoces, ¿eh? Y entonces lo que se conoce son a esas alturas, son los parlamentos castellanos, que curiosamente en los parlamentos castellanos no hay ni religiosos ni nobles. Es el representante del rey o el rey directamente con las ciudades. Es decir, se parece, pues parece, de alguna manera se parece a las cortes castellanas, cuidado, no a las aragonesas, ¿eh? Se parece un poco a las castellanas en el sentido de que tienes por una parte, ¿no? Al rey y por otra parte al reino, que es las comunidades mapuches representadas de una manera o de otra. ¿Eh? Entonces se parece a eso y por lo tanto no les debe parecer muy extraño admitir eso. Claro, para tener un parlamento en esas condiciones necesitas que la comunidad X tenga algún tipo de organización interna. O, como tú dices, son comunidades distintas, ¿no? Son mapuches, pero distintas comunidades. Pero eso es lo mismo que, entre comillas, lo mismo que ocurre en Castilla. ¿Eh? Entonces, eh, no es que, como siempre, ¿no? Yo creo que siempre tenemos el mismo problema de entender como súper excepcional lo que no es tanto, que no es una cosa tan desconocida para los que están allí. Claro, lo que sí que es desconocido, y en eso, claro, te doy toda la razón del mundo, es que, claro, están planteando el admitir usos y costumbres, ¿no? Admitir, bueno, también porque no les queda otra. ¿Eh? Admitir usos y costumbres. Y ahora voy ya, y con esto termino, a una cuestión de, digamos, de derecho de gentes o de derecho internacional. Claro, primero, si eso se trata en términos de derecho de gentes, lo que sí que estás demostrando es que el derecho de gente se entiende como universal, cosa que luego después no va a ocurrir. ¿Eh? El derecho internacional después era el derecho de las naciones civilizadas. Los demás no tienen ni siquiera personalidad jurídica para sentirme sujetos de su derecho. ¿Eh? Sin embargo, aquí parece que se puede, digamos, eh, eh, aceptar que ese derecho de gentes es también, ¿eh? Cubre también este tipo de relaciones. Pero claro, en la relación que tú ponías de qué cosas pedían los españoles, bueno, están las dos fundamentales que tantos historiadores del internacionalismo ahora te dicen que son elementos coloniales. Digamos, es la puerta por donde entra, digamos, el derecho eurocéntrico, que es la expansión de la fe y el comercio.
Es decir, ese es el gran problema. Si tú dices, Vitoria, sí, tiene sus usos, sus costumbres, no sé qué, no sé cuántos, pero hay un derecho a evangelizar, a que nos dejen evangelizar, y hay un derecho a comerciar. Claro, es lo que dice Angie, o lo que en alguna ocasión dice Cosqueneme. O sea, si tú dices que sí, hay un derecho de gentes que sirve para toda la humanidad, etcétera, etcétera, pero en ese derecho de gentes metes como elemento principal, que es el caso de Vitoria, ¿eh? El derecho, digamos, la evangelización, la posibilidad de la evangelización y luego el tema del comercio, estás sometiendo de alguna manera ¿eh? directamente a esas comunidades y no las estás tratando, no solamente en plan de igualdad, que eso es un poco y que es obvio que no es así, pero, pero sí que estás metiendo dos cuñas básicas para justificar después que vayas, como antes has dicho, eh, eh, limitando o haciendo desaparecer los usos y costumbres. Eh, claro, todo lo que se refiere a la estructura social a partir del matrimonio, a partir de los estatus, ¿no? Por un lado. Y luego el comercio, que es algo absolutamente fundamental. No es lo mismo, ¿verdad? Negociar con dinero que no, bueno, todo esto, ¿no? No es lo mismo entender el comercio como se entiende en Europa que como se entiende en otros sitios, ¿no? El tema este famoso de la teoría del don, etcétera, etcétera, que eso desaparece cuando estamos hablando ya de comercio a partir de una determinada época, ¿eh? Entonces, yo no sé, quiero decir, eh, es importante yo creo que para la historia digamos, de la estructura jurídico-política de la América colonial, es absolutamente importante lo que nos has contado, porque es que si no, no nos enteramos de nada. Pensamos que allí llegan unos conquistadores y con unos cuantos malos que son los encomenderos y otros muy buenos que son ¿verdad? Los eclesiásticos, y ya desde casi un primer momento, bueno, dos guerritas, la chichimeca y unas cuantas más, y a partir de ahí tienen control absoluto de todo el espacio etcétera. Y eso no es verdad, ¿eh? O sea, si no se entiende el mantenimiento de estos parlamentos en el siglo XIX. Es una cosa muy obvia, ¿no? Pero claro, la existencia de esos parlamentos cabe perfectamente, perfectamente dentro de la concepción institucional que tiene la monarquía de España. No, no es algo que rompa, es una particularidad más. Pero al revés, es que esa institucionalidad no se explica en términos de particularidades. La particularidad es la generalidad. Entonces, son diferentes formas de expresar un poco lo mismo, que el gobierno y el control de hombres y de territorio no puede ser ejercido desde el centro. Eso es lo que llevaba el pobre Antonio España contándonos respecto de todas estas comunidades portuguesas, tanto en África como bueno, también en Brasil, pero en África y en la India, ¿no? Es que eso era lo normal, pero lo normal aceptándose por la parte de la monarquía. No es que la monarquía estuviera ahí esperando ¿no? A que se pusiera un poquito, no sé, para meterse más. Es que no podía. En la medida en que va pudiendo y eligiendo aquellas zonas en donde sí que les interesa, se va expandiendo. ¿A través de qué? A través de justamente algunos mecanismos e instrumentos que están dentro del propio derecho natural y de gente, que sin más también es un discurso civilizatorio, ¿no? Civilizatorio en términos religiosos, pero nada. Perdón por la extensión. ¿Me escucha ahí? Sí, sí. Ahora, si tenéis que ir a comer, no pasa nada, ¿eh? Porque Marta siempre muy clever en todo. Porque sí, yo comparto lo mismo. De hecho, cuando yo he mencionado al comienzo que hay una gran discusión
sobre la naturaleza de los parlamentos, el origen. García Gallo creo que esto escribe en los años 80 y dice que es una institución española, que es prácticamente una réplica, ¿no? Y como tú mencionas, está dentro, digamos, ¿no? de el set o de instrumentos políticos jurídicos que tenía allá, que practicaban todo tipo de parlamentos, estas relaciones con el siglo XII, XIII, ¿no? La corona tenían dentro de las prácticas, ¿no? oligárquicos, y tratados, digamos, ¿no? con ciudades libres, con reinos que están en manos de los musulmanes, ¿sí? Pero y claro, los mismos parlamentos en cada frontera de guerra aparecen también en el Chaco, como también mencionaba recién, qué sé yo, en el norte de México. Claro, no es excepcional y en ningún caso, yo creo, como por lo menos el caso mapuche, ¿no? Yo creo que lo que tiene es que, o si es que hay una originalidad en ese sentido, es que al ser una capitanía general, al ser una tierra de guerra, tiene más tintes de evidenciar argumentos del derecho de guerra, de ese antiguo derecho de guerra. Sí, eso sí. Eso yo creo como que se ve repetido en las fuentes y eso yo creo que es lo más cercano a un derecho de gente que había sido sistematizado, que aparece sí, después del siglo XVII, XVIII, aparece en mucha literatura de lo mismo. Entonces ahí hay bastantes figuras que uno puede ir identificando en la práctica y en estos parlamentos, actas que van quedando. Pero claro, es una solución política, diplomática, que no solamente utiliza España, digamos, otros imperios también como tú mencionas, por cansancio, por falta de recursos, por cuestiones geopolíticas, por cuestiones incluso comerciales, acuerdan y transan una que otra, digamos, ¿no? Privilegios, qué sé yo, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo contigo, marcan esa larguísima tradición de los parlamentos que uno puede incluso llegar hasta época republicana en Chile. Una cuestión, yo lo que digo, a lo mejor se parece a lo de García Gallo, pero piensa que no es lo mismo, no es el mismo fundamento. Porque Sí, García Gallo lo que quería decir es que gracias a nosotros llevamos ahí una cultura que aquí se conoce. Eso era un problema de don Alfonso, ¿verdad? Que viva Castilla y todo eso. Pero yo no estoy diciendo eso. Bueno, estoy diciendo quizá lo mismo, pero lo único que estoy diciendo es que las cosas no se inventan de un día para otro. ¿Eh? Normalmente se lleva una idea X muy típica de las monarquías, digamos, de la forma de gobernar prerevolucionaria, que es de no concentración del poder. Y entonces, no concentración del poder, entonces, claro, porque no pueden, no tienen capacidad. ¿Eh? Entonces, y por lo tanto, como no tienen capacidad, ni siquiera se lo plantean. Entonces, pero no se lo plantean ni en Castilla, ni en Francia, ni en ninguna parte, ¿eh? Ni en ninguna parte digamos, de toda la cultura político-jurídica de la Europa occidental hasta la Revolución Francesa. Es decir, que son, en definitiva, son los revolucionarios y cuatro locos más los que quieren controlar todo, ¿no? Pero las monarquías, y no hace falta que sean compuestas, la francesa tampoco. ¿Eh? La francesa tampoco y la portuguesa tampoco. Es el caso, el ejemplo por excelencia de falta de concentración de poder en una monarquía colonial, imperial, como tú quieras, es Portugal. Es Portugal, que no es una monarquía compuesta. Es decir, el que sea compuesta o no, no tiene nada que ver con que, digamos, que la institucionalización propia del antiguo régimen no tiene nada que ver con la que nosotros entendemos como tal, ¿sabes? Y que yo sospecho que don Alfonso García Gallo este paso no lo daba, ¿sabes? Pero vamos, pues, de todas maneras, muchísimas gracias y bueno, ha sido un placer escucharte, de verdad. Ya puedo ir contando lo de los mapuches sin decir que has sido tú que me lo has informado por todo el mundo mundial. Sí, bueno, un gusto haberte escuchado, Fernando, y quería hacerte una consulta porque vi
que recién a partir de 1774 comienzan a durar más de un día. Ahí pensaba lo que decía Laura, ¿no? O sea, de cómo estos parlamentos tenían más que ver una función simbólica, ¿no? Porque recién a partir de ese año, y tal vez habría que pensar, yo no lo sé muy bien de la Capitanía General de Chile, pero qué significó que durasen más, que tuviesen más caciques, que tuviesen más gente ahí haciendo bulla. O sea, me pareció como interesante que antes duraban un día y a partir de ese año empezaron a dar 4, 5, o sea, seguramente tiene que ver algo con los Borbones, digo, no sé, ¿no? Nada, tiro ahí como pregunta porque me pareció en la lista como interesante que duraban siempre un día y a partir de ese año duraban 4 o 5 días. Yo me quedo con la intervención de Carlos Lázaro, que lo dijiste tú, coincide mucho con figuras de centralización, en el sentido de que cada vez más ya hay un mestizaje, digamos, ¿no? Mucho mayor, hay un proceso de comunicación mucho más fuerte, y hay ahí también una aceptación por parte de un reclamo constante de que, lo que mencionaba recién José Luis, ¿no? De tener una continuidad, digamos, ¿no? La parte hispana lo exige, organícese por favor de una forma que podamos ver una cabeza, digamos, podamos ver una estructura mucho más estructurada, la redundancia, ¿no? Mucho mayor cohesión, porque si no, no podemos llegar al pueblo. Y eso me parece que se ve también reflejado en el sentido de una centralización un poco para, para llegar a este tipo de acuerdos, porque se va perfeccionando hasta un encuentro, pero la parte hispana siempre dice lo mismo, digamos, no sirve de nada concertar con un cacique porque El otro no. no. Entonces lo que se hacen son cada vez reuniones más grandes y van teniendo ese carácter mucho más centralizado, ¿no? Tanto de la parte hispana, pero también por exigencia, ¿no? Propia, digamos, de los españoles, también lo hacen los mapuches, ¿no? De llegar en grandes masas y en el acuerdo, digamos, ¿no? de poder presentarse como una unidad. Y lo otro es que, por lo menos lo que uno ve la fuente, incluso ya en época republicana, se lo exigen a O'Higgins, ¿no? Es que cada vez que se nombra gobernador, vaya al sur y se presente. Que renueve el pacto, es decir, que renueve nuestra amistad. Y empieza a ser prácticamente una cuestión de prestigio, ¿no? De presentarse, llega un nuevo gobernador aquí, entonces va a estar a la frontera y presente, digamos, ¿no? Va con la comitiva, qué sé yo, y se presenta ante nuestras autoridades. Y se renueva de esa forma el pacto. Y cuando no lo hacen, conflicto, ¿no? Hay reclamaciones. Por eso Higgins lo que hace, bueno, ya es época republicana, lo primero que hace es ir al sur. Y trata, digamos, ¿no? de inmediato de acercar posiciones y presentarse con las autoridades. Yo creo que ya está más pulida, digamos, ¿no? el ejercicio diplomático en esa época y no es tanto de comunidades como si era más plural, digamos, ¿no? Ese escenario del siglo XVII que uno ve, digamos, esa característica como tú mencionas. ¿No? Ya son comitivas mucho más grandes y además tiene esta cosa que hay algún historiador chileno que dijo que eran borracheras, digamos, básicamente. Entonces, porque claro, como se querían ganar a los españoles querían ganar su política, llevaban vinos, carnes, qué sé yo, y se presentaban, no sé si era una instancia muy famosa, pero si uno ve un poco lo que ocurría era una serie de ceremonias, ¿no? El chanelo, que se sacrificaba un animal, qué sé yo, ¿no? Entonces, va llegando mucha gente y va siendo cada vez más importante para ambas culturas, ¿no? Toma ese rol, digamos, ¿no? De que es el momento en que se van a presentar, que se va a sellar la paz, ¿no? Y son muy habilidosos ambas partes de poder tener esa sensibilidad, digamos, ¿no? Y de presentarse, de llevar los regalos, de sacrificar animales, todo tiene un simbolismo que se va puliendo en el tiempo, ¿no? Se va perfeccionando. ¿Sí? Pero totalmente de acuerdo también con ese proceso. Tenía una última pregunta, si mismo lo usar. En relación con esto que comentabas ya al final, preguntarte también por la lengua o las lenguas en que se celebraban estos parlamentos y, pues, y por los intérpretes, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de figuras, si había intérpretes, qué tipo de figuras eran? Y te lo pregunto también pensando en el sentido de que por la frecuencia con la que se celebraban los parlamentos y que una y otra vez volvían a los mismos temas,
si hay más o menos, si se ve una cierta seguridad en las fuentes de que ambas partes comprendían lo que prometían y que lo que los otros les exigían. Te lo pregunto también porque hace 3 o 4 años, en el doctorado de estudios americanos de la Adolfo Ibáñez, una alumna me presentó un trabajo sobre una gramática en Mapudungun, y entonces ella se había puesto en diálogo con mapuches, con gente que habla en mapuche, que está en Santiago, y les había preguntado por los términos, la actualidad de la gramática, que entendían, que no entendían. Y ella me había dicho que el lenguaje del campo, de los animales, de las relaciones familiares, sociales, todo eso sí, todavía como que lo veía vigente, pero que todo el vocabulario político, jurídico, la gran mayoría de términos, decía, bueno, esto yo nunca lo he oído en Mapudungun. El misionero que ha hecho la gramática, nunca mejor dicho, esto Dios sabrá de dónde lo ha sacado, pero parece que el vocabulario político, o que podían utilizar los intérpretes, como que no coincidía mucho. Y entonces quizá a lo mejor sí fueran más conscientes de todos esos elementos simbólicos, festivos, pero no sé hasta qué punto algo como ser vasallo lo entendían, por la misma diferencia que tú has apuntado y que luego lo ha corroborado también bien Marta Lorente, que ya la diferencia entre lo que es un parlamento y el término indígena que ellos utilizan, parece que son dos instituciones constitucionarias bastante distintas, ¿no? Lo que unos entendían por parlamento y lo que otros entendían por el Coyampan, creo que has dicho, ¿no? Bueno, correcto, eso. Lo que se utiliza son lenguas, el nombre que se le da, y además aparece después el comisario de Naciones. El comisario de Naciones es lo que quiero estudiar ahora, porque me parece que es como el intermediario que hace el puente, digamos, no entre ambos. Pero el lengua es normalmente un mestizo, o al comienzo, normalmente son padres, visiones, ¿no? Que aprenden, por ejemplo, Valdivia, aprendió la lengua y va traduciendo en el instante. Por eso duran también tanto, ¿no? Por eso a veces son varios días, porque se tiene que traducir. Una lingüista como es Gertrudis Payas, en Chile, que ella es mapuche, ¿no? Trabaja en la Universidad de Temuco, cerca de la frontera. Ella, que ha compilado estos parlamentos, habla de soberanía lingüística. No se acuerda nada hasta que se entiende. Es decir, los mapuches en cada de estas reuniones, obviamente como es una epistemología oral, necesitan de estas lenguas para que les traduzcan justamente para aquello que tú mencionabas, para entender efectivamente, ¿no? qué es lo que es lo que los españoles están solicitando, qué estamos nosotros entendiendo por ahí. Obviamente, yo creo que un montón de veces no existieron significados, digamos, ¿no? en paterno, pero lo importante ahí es que están presentes en esa reunión. Por eso es tan largo el diálogo. La tratativa se extiende tanto porque ellos tienen que en algún momento hacer o bajar, digamos, ¿no? Lo que se entiende que se yo, por un camino seguro, por un fuerte, ¿no? Normalmente cautivo, cuando cautivo, cuando no, por dar un ejemplo, ¿no? Eso es lo primero. Y segundo, yo creo que, claro, si uno ve un poco las demandas, qué sé yo, mapuche, son cosas, claro, son más simples. Digamos. Ellos quieren volver al campo, quieren volver a su tierra. No están hablando de que queremos un título de propiedad, etc. No están hablando de los términos, o de adquirir la propiedad, quieren volver con sus mujeres, por ejemplo. Son cosas así muy, muy básicas a veces, y claro, si no, más allá de otros conceptos más complejos políticamente, no están. ¿No? Ellos entienden siempre el ruego que es la unión de familias, por ejemplo. Y eso es como su plan, ¿ya? Entonces, lo que exigen es seguridad, la tranquilidad, pero eso no existe una policía, ¿no? Establecer que se una guardia. No creo que quieren para ellos cuando hacen ejercicio de esa, queremos volver a vivir en los campos, como estaban, porque estaban escondidos en la montaña. Pasaban armando, en Argentina pasan muchos caminos que se van y se esconden, ¿no? Cuando llegan grupos militares. No queremos estar escondidos, queremos vivir en nuestros campos. Esa es como la idea de libertad, ¿no? Después aparecen ya varias ideas, por ejemplo,
perfeccionar, qué sé yo, la propiedad con cultivo, cosas así, ¿no? Viene después, digamos, la literatura también, tipo de que se debe cultivar sí o sí, ingresar, digamos, a un modelo económico ya más capitalista, que se yo, que la tierra sea explotada, una larguísima discusión del siglo XX, eh, porque claro, hay una relación, una como visión ahí con la naturaleza, que se llama, no es distinto, pero son demandas bien simples, ¿no? Creo que en eso haya existido, por lo menos lo que se ve ahí, se entiende más o menos, el rey que dice que no nos podemos esclavizar, devuelvan a las mujeres, etcétera, que puedan vivir en sus campos, pero empezar con, yo creo como, claro, la definición jurídica, digamos, ¿no? Las partidas de propiedad que deben ser una posesión. Creo que claro, eso es posible, ¿no? Otras cosas más de urgente, no creo que se logró, digamos, traducir, ¿no? Pero guerra y paz, creo que eso es totalmente claro. El lenguaje de ambos está, eso por lo menos, hay esa concordancia, creo, de alcanzar la paz a través del diálogo, es un ejemplo de esto. Y ahí en lengua hace el trabajo mágico, digamos, ¿no? de empezar a intercambiar y de discutir hasta que se logra. Y de hecho, el Parlamento que sigue lo que empieza a hacer es discutiendo las bases anteriores, por qué se rompió la paz. Entonces, ustedes prometieron que no robarían caballos, o prometieron que tanto, ¿no? Y han quebrado la palabra. Y lo que más le gusta a los españoles entender es el concepto de, por ejemplo, el quebrantamiento de la paz, ¿no? La buena fe, las tablas, ¿no? Las promesas, pactas son ser humanos, ¿no? Los reclamos, ¿no? Sí. Y por el otro lado, no, pues, los acuerdos no tienen ese carácter que le damos nosotros, ¿no? Occidental, que sí, muy compleja red de conceptos de cómo se van formando. ¿Alguna cuestión más? Que no lanzo alguna. Bueno, en relación con el contenido de los propios parlamentos o las actas de la federalismo o a los acuerdos a los que se llevan en estos parlamentos, te voy a preguntar sobre cuestiones que han quedado fuera, digamos, de esa categorización que has hecho de temas que se tratan, o no tan fuera, ¿no? Pero claro, estamos hablando desde finales del 16 hasta el siglo XIX, es un periodo muy largo. Supongo que no habrás mirado todos porque son muchísimos, pero digamos que si se puede establecer alguna lectura panorámica. ¿Hay algunos temas que tú hayas podido identificar o que se hayan identificado en la literatura que van cambiando cómo se abordan a lo largo de esa cronología? En particular, sobre todo, también por el interés que tenemos aquí en relación con la cuestión territorial. Claro, mencionabas ahora justo, claro, nosotros después del quebrantamiento de la paz nos planteamos volver con nuestras mujeres, volver a nuestros campos, etc. Porque es una idea, una concepción espacial bastante difusa. ¿Esto se reflejaba así o se demarcaban límites o esto va cambiando y al principio era muy difuso y a medida que vamos avanzando la cronología igual sí que se establecían límites o se demarcaban límites que igual pudieran ser oponibles utilizables en el siglo XIX como título de territorio? Vamos, tú has mencionado que ese no era su interés, a lo mejor un ingenio, pero a medida que avanza esa cronología se va, entre comillas, territorializando un poco esa relación con el espacio o no. Sí, el límite, bueno, yo creo que esto más especulación, o sea, no está tan, no lo tengo tan estudiado ahí, ¿no? Tampoco es especulación, pero sí se refleja. El límite del Biobío sí es un, digamos, para ellos sí corresponde un límite de literatura vegetal. La dimensión político-administrativa, cuesta hablar de eso, entonces, pero lo voy a aplicar igual. Son 4 butalmapus, son como cuatro cantones, podríamos decir, ¿no? Incluso atraviesan una parte de Argentina, ¿no? De hecho, el llamado Gualmapu, que es el espacio, digamos, histórico, digamos, ¿no? No sé si baja un poco hasta Buenos Aires, Sergio, no sé si ¿no? has visto alguna carta, digamos, ¿no? Pero es un espacio enorme, delimitado territorialmente, creo que hasta
la zona de lo que sería Chile hasta la zona de Valdivia, ¿no? Que hay comunicación entre los mapuches del lado argentino, etc. Pero esos son los cuatro, digamos, ¿no? Grandes cantones, que son confederaciones que podemos ver que sí se establecen y envían ellos representantes, ¿no? De cuatro Butan Mapuches, y son ellos los que se presentan. Eso yo creo que sería a modo, ¿no? Más macro, ¿no? Pero el caso de, por ejemplo, de limitación dentro, qué sé yo, de cada uno de ellos, es muy flexible. Yo no sé si hay una delimitación territorial específica en el tiempo. Yo creo que la habilidad colectiva. Porque los clanes familiares forman relaciones. Sí hay distintas etnias que están, por ejemplo, en la costa, que son distintas más de la montaña o el valle, ¿no? Y el caso, yo creo que más interesante es lo más cercano a la frontera del río Bío, porque ahí sí, con la fundación de ciudad se vaya demarcando cierta territorialidad y sí hay más conceptos que nosotros podemos conocer como límites propiamente tal de la propiedad. Pero uno se analiza la legislación chilena, siglo XIX, 1810 en adelante, lo que más se intenta hacer es delimitar la propiedad. Y los grandes esfuerzos justamente son procesos de privatización, qué sé yo, formación de pueblos, como hay muchos proyectos en esa época, y gran tema ahí, la gran discusión es que, claro, el cacique podía tener kilómetros donde él se siente señor, ¿no? Una de las grandes conflictividad que se da ya en el siglo XIX, en época republicana, sobre todo se fundan los conservadores de bienes raíces. Cuando yo quiero inscribir la propiedad y quiero delimitarla específicamente, ahí viene y dice, bueno, esto era mío, qué sé yo, mi familia, qué sé yo, me han perdido, me han dado profesional, qué sé yo, hacer inscripción, pero eso genera enormes conflictos. Hasta el día de hoy, como esos títulos ancestrales, que se llama esa concepción del espacio, difiere totalmente de nuestra concepción más ligada obviamente al código, que se llama la legislación que va apareciendo anterior al código. Pero sí, es muy difícil de agarrar esa formación de régimen de propiedad privada, cómo se va diluyendo toda esa visión del espacio. Hay partes que no se pueden tocar, ¿no? Zonas sagradas. Hay una relación inmaterial, espiritual, con ciertas zonas. Sí, bien complejo. Luego te haría un par de preguntas. Y la primera, yo creo que tiene algo de historia de la historiografía, quizás, porque para empezar, yo me imagino que lo que has hecho es la operación un poco con la revisión de la literatura previa, pero ¿cuándo empieza a interesar hacer esa historia y hacer esa recopilación de fuentes que estaban dispersas de los parlamentos en el siglo XIX, en el siglo XX, por la parte, entre comillas, de los historiadores que estaban cumpliendo una función para las autoridades republicanas, o por parte de los propios mapuches que empezaban a construir su propia historia? Lo pregunto, o pensando en términos comparativos, con cuándo tienen entidad determinados acuerdos que a lo mejor comparar qué se hace en el siglo XIX con ellos, en el caso español, pero ya en México. Claro, acuerdos como los que en realidad la práctica en capitulaciones de guerra, como los que se hacían con el sultán de Joló. Bueno, pues en los años 60, 1860, cuando las autoridades españolas se enteran de que los prusianos y otros imperios están comerciando con el sultanato para establecerse ahí, publican esas capitulaciones como si fueran tratados, y las publican en las colecciones de tratados, digamos, dándole una entidad nueva, que hasta entonces no la tenían por parte de las autoridades para ponerlo frente a terceros. Entonces, un poco pensando en esos términos, cómo se construye esa, de alguna forma, historia de los parlamentos, quién lo hace y para quién.
¿Cuál es la idea de elevar esto, vamos a una discusión sobre si son tratados, si no son tratados, etcétera? Por ejemplo, hay dos puntos fundamentales. Hay una tesis que dominó historiográfica en las escuelas de historia. Yo creo que fue una tesis del profesor Sergio Villalobos, que menciona los parlamentos básicamente son actos de sumisión. Los pueblos indígenas lo que hacen al ir al sur, o sea, a nuestras federativas, qué sé yo, no son nación, no son ni Estado, ni conforman ningún tipo de unidad política que está tratando el pie de igualdad, ¿no? Sino que lo que van ahí es renovar la sumisión al rey. Y se acabó entonces. Fue muy fuerte esa tesis, mucho tiempo. Yo la encontré muchas veces en seminarios, cosas así, que restaban el valor entonces a este tipo de parlamentos. En el año 99, por otro lado, está justamente lo encuentro acá, este estudio sobre los tratados, convenios y otros acuerdos constructivos entre los estados y la población indígena, que es de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, del año 99. Está a cargo del profesor Miguel Alfonso Martínez. No es Martínez Cobo, sino que Miguel Alfonso Martínez. Y allí justamente se hace un llamado a todos estos pueblos, perdón, a los estados en general, a revisar la historia de estos tratados, de estos encuentros, en estas zonas en los cuales se han dado, ¿no?, acuerdos o tratados. En este informe que se hace para una serie de países, ¿no? Yo creo que también es un punto ahí fundamental, ¿no? Como someter a examen las prácticas, el origen de estas prácticas, estos acuerdos, estos convenios, cuál papel, como lo mencionaba, juegan estos tratados en el debate actual, ¿no? Más reciente, yo creo, y producto de un avance importantísimo de lo que es la historiografía mapuche, en Chile el día de hoy, ellos cuentan sus propias historias, gente que venía de las comunidades, que trabaja en universidades, y que escribe la comunidad histórica mapuche, en alguien le interesa, escribe sus obras en mapudungun, en castellano también. Entonces ellos validan una serie de instrumentos, en este caso parlamento, legislación también a favor de ellos, etc., ¿no? Siempre con la demanda más política tal vez de plurinacionalidad, de procedimientos políticos, etc. Y en los parlamentos obviamente tratan ahí un tema fundamental. Aparece una comisión de trabajo autónomo en el año 1999, creo que muy cercano a esta época, por estas comisiones que se hacen, comisiones de verdad, muy propias de Chile en esa época, donde justamente se trata de rebuscar, revalorizar el papel de estos parlamentos. Yo creo que la última versión, la última mirada historiográfica, por decir así, el valor que se le da, fue en los últimos debates constituyentes que tuvo Chile. Un par de años atrás, donde justamente una de las demandas importantes de una parte de la población era el reconocimiento de la plurinacionalidad y del pluralismo jurídico, es decir, volver un poco a estos antecedentes, cosa que el constitucionalismo chileno, como dice Clavero, eliminó en primera vez. Si hay un silencio, justamente porque el constitucionalismo, dice Clavero, en el artículo fundamental del 2006, dice: el gran enemigo de estos tratados nacionales, esta autonomía existía en los mapuches, es el constitucionalismo. No hay palabras, no hay buena referencia a constituciones chilenas a este tipo de acuerdos previos, convenios, etc. Entonces, cuando uno analiza un poco la historia constitucional, prácticamente no hay nada, no hay referencia. Prima totalmente y totalmente hegemónica la tesis de la homogenización cultural, política, jurídica, ¿no? Esto existe, ¿no? Pluralismo jurídico va totalmente contrario a la tradición republicana chilena. Eso se asumió con mucho esfuerzo, yo diría, hasta los años fines 90 y los 2000, donde aparece con más fuerza la agencia indígena propiamente tal. Serían bastantes años de silencio para una renovación. De hecho, mi proyecto también se inscribe un poco en esa
a pesar de que están muy politizadas las cosas, pero se tienen los ejemplos de Bolivia, bien fuertes, ¿no? De Colombia, qué sé yo. Entonces hay una reformulación que para algunos temas políticos y historiográficos probablemente tal, yo intento dar todo lo científico posible, ¿no? Pero uno ve historiadores en Chile que hablan de Estado-nación mapuche en el siglo XVI. No tiene sentido. Uno no ve demandas propiamente tal de independencia para formar nuestro propio Estado. Se escucha mucho, ¿no? Ya del siglo XVI son un tratado internacional, ¿sí? Que así lo confirman. Uno ve ahí pasa allá, que ve explotación feudal, que sea más, ¿no? Formas muy antiguas, ¿no? Pero claro, se politiza mucho y yo creo que pasará un tiempo antes de despegarnos, de ver las cosas más. Porque esos debates constituyentes fueron muy fuertes, ¿no? Chile se entiende como nación homogénea. Algún jurista dijo por ahí en el siglo XIX, no hay pugna racial, nos liberamos, no somos como los centroamericanos, donde hay fuerte presencia indígena, fuerte presencia negra. No sé qué mundo veía ese caballero, pero muy propio de estos criollos liberales que fueron los constructores de la nación y del Estado. Entonces, mucho tiempo en silencio. Bueno, por último, una última cuestión, sin ánimo de abusar del foro, pero hay algo que has mencionado de pasada, pero yo creo que probablemente tengamos bastante entidad, sobre todo a lo mejor en una cronología más tardía, cercano ya a las independencias, en 18, 19, que tiene que ver con toda la cuestión de la diplomacia del regalo. Yo lo pienso un poco en términos comparados con el caso que más conocemos nosotros, es el caso de los indios mosquitos. Claro, tú te ves los expedientes sobre la aplicación de los tratados con Inglaterra en ese área. Claro, que realmente hay documentación en la que 3/4 partes están hablando de qué es lo que hay que hacer para comprar cosas mejores que los ingleses y regalar. Entonces, al final, digamos, hay un esfuerzo económico, hay, digamos, un interés en que la negociación vaya por ahí y no, digamos, por términos militares, que serían de alguna manera más trabajados de llevar a cabo en determinados lugares, que yo creo que hace que esto no sea ya tanto una cuestión meramente simbólica, sino que realmente al final tiene una entidad material, ¿no? Es decir, el trabajo como punto de referencia principal para este tipo de negociaciones. Y en este sentido, te quería preguntar, porque sé que lo has identificado, si esto, si se produce alguna oscilación en ese periodo y acaba siendo más importante a medida que avanza la cronología, y sobre todo una cosa que me genera curiosidad, si esto, que era muy importante para las autoridades coloniales españolas a finales del 18, hasta inmediatamente antes de las independencias, digamos, continúa de alguna manera en el contexto republicano, o ya digamos que las autoridades republicanas tienen otra perspectiva para entrar en este tipo de cuestiones de diplomacia del regalo. Sí, la diplomacia del regalo, me acuerdo de una profesora en Alemania que era Steiger, que una vez dijo, y sacó un libro muy importante donde Carlos Magno le mandan le traen de Oriente un elefante, ¿no? Y era algo muy ridículo, y claro, para él era obviamente una señal de respeto y de honor, etc., ¿no? Eso está en el siglo XVII, XVIII, totalmente claro. De hecho, una falta de respeto no presentarse con regalos, ¿no? Para los mapuches mismos que exigen, qué sé yo, que traigan, no importa después cuero, cosas no materiales, ellos mismos llevan sus productos, ¿sí? Hay una cosa bien simbólica, pero con mucho efecto después. Pero después pasa, O'Higgins, por ejemplo, ¿no? En 1812, creo, les está ofreciendo a los hijos de cacique escuelas públicas. Que no, me parece que no está en la política del español. Porque yo lo he visto en otros, por ejemplo, sí se llevaban a la ley de los, que se dio los incas, incluso tienen la cama de incas. Pero, por ejemplo, le exige, va y le pide O'Higgins, qué sé yo, alianza y todo, y le dicen, vamos, yo los voy a educar, y para eso tienen las escuelas públicas, van a estar así ustedes. Yo creo que, y no he visto, por lo menos eso, los tipos regalos materiales, eso no lo encontré. Ahora, haciendo memoria, no me recuerdo bien.
productos específicos, ¿no? Que se estuvieran ahí en juego, ¿no? Que ofrece la ciudadanía, ¿no? Claro, ya es algo más liberal, digamos. Bueno, no pegaba mucho también. Pero bueno, sí, el regalo de la ciudadanía. Pero buen tema, sí, yo creo que habría que estar allá. Creo que este tema pide ámbitos, probablemente Sí. aproximaciones comparativas sobre este caso y sobre Sí. otros que digamos, los códigos son relativamente similares, pero no se puede similar, pues precisamente para algunos escenarios en los que esto puede traer poco. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, agradeciendo enormemente la presencia de Fernando y lo que ha compartido con nosotros, levantamos la sesión y nos pasaremos a la próxima en el mes de abril. Muchas gracias.